Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día jueves 17 de junio. Vamos a ver la palabra en Éxodo capítulo 27, versículos 1 al 21. El título del devocional de hoy es Jesucristo, la propiciación por nuestros pecados. Hoy seguimos viendo las instrucciones que Dios da sobre la construcción del tabernáculo y hoy llegamos a la parte exterior donde encontramos el atrio y el mueble más grande en el atrio, que es el altar de bronce. Dice la palabra de Dios así, empezando en el versículo 1. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce, y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Seguimos con el atrio del tabernáculo. Asimismo, harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido, de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas, y en el ancho del atrio por el lado del oriente al este habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas, y al otro lado 15 codos de cortinas, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul, púrpura y carmesí y lino torcido, de obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos, y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio, y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Seguimos, dice, aceite para las lámparas. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Ahora, viendo el pasaje de hoy, quiero que nos enfoquemos en dos cosas. Primero, en el atrio, y vemos aquí en la parte exterior hay un cerco que es un poco más bajo que la altura de la tienda del tabernáculo, y encontramos aquí interesantemente las columnas son hechas de bronce, de plata, y las basas de bronce, y este cerco es rectangular, que son 100 codos de largo y 50 codos de ancho. Ahora, algo interesante que vemos acerca de los materiales es que en el tabernáculo mismo, en la tienda del tabernáculo, todo era hecho de oro, que es un metal precioso para los reyes. Se ve la realeza, la majestad y la gloria de Dios, mientras que las columnas, mientras uno se va alejando del centro donde estaba Dios,
se pueden usar metales menos preciosos. Dios es el centro y Dios es santo, así que por esa razón hasta las columnas que se encuentran afuera deben de hacerse de metales preciosos. Pero se ve que el centro mismo donde Dios está en toda su gloria es la tienda del tabernáculo. Ahora, dice la palabra de Dios que los israelitas se gozaban al poder entrar al atrio del tabernáculo y tenían que entrar por estas cortinas que ven aquí, que se hacían de la misma manera que las cortinas, el velo del tabernáculo, de los mismos colores: púrpura, azul, carmesí, lino blanco fino torcido. Y cuando entraban aquí los israelitas para adorar a Dios, para acercarse a la santidad y la gloria de Dios, se llenaban de gran gozo. Vemos, por ejemplo, en los salmos, y los salmistas dicen: es mejor pasar un día en tus atrios, oh Dios, que 1000 días en cualquier otro lugar. Los israelitas amaban a Dios y su presencia, y era para ellos un gran privilegio poder acercarse a Dios. Y espero que para nosotros también, como cristianos, es un gran privilegio poder orar en el nombre de Cristo, acercarnos a Dios, a su santo templo, los días martes y los días domingo que vamos a adorar a Dios. Ahora, algo que Dios hizo a propósito es que cada vez que entraban los israelitas al atrio para adorar a Dios, era un recordatorio de su santidad. ¿Por qué? Porque se encontraba el altar de bronce que acabamos de ver en el pasaje de hoy, junto con el lavatorio aquí. Cuando entraban, lo primero que veían era el altar de bronce, y este es el altar que Dios le había mandado a su pueblo a construir. ¿Qué era el altar? En el altar se entregaban sacrificios a Dios, diferentes tipos de sacrificios, sacrificios quemados para los pecados, sacrificios de granos, sacrificios de paz, sacrificios del pecado y de la culpa. Tenían que expiar por sus pecados, tenían que pagarle un precio a Dios por sus pecados. Ahora, este altar obviamente era un cuadrado perfecto, y aquí encontramos los cuernos. Los cuernos representan varias cosas. Primero, pues los cuernos de los animales muestran el poder. Pero además de eso, en este altar, ¿se acuerdan ustedes que cada vez que el sacerdote ofrecía sacrificios, tenía que tomar la sangre y poner un poco de la sangre en los cuernos? La expiación. Tenía que pagarse un precio por los pecados del pueblo. De hecho, si vemos en el Antiguo Testamento, en las ciudades de refugio, si alguien huía por haber matado a alguien accidentalmente, o sea, no fue a propósito, fue sin querer queriendo, y vienen tras ellos para matar a esa persona, vienen para vengarse de él, podían ellos correr aquí y sostener el cuerno, pedir misericordia. ¿Por qué el cuerno? Porque el cuerno es ahí el símbolo de la expiación. Alguien tiene que pagar por nuestros pecados, tenemos que pagar un precio. Sabemos que cada vez que entraban aquí al atrio, tenían que ofrecer un sacrificio, un animal suyo propio de cada persona, o que se tenía que comprar a un precio. Siempre un recordatorio de que la paga del pecado es muerte. Y el sacerdote entonces tomaba, el mismo que venía a entregar el sacrificio a Dios, los holocaustos, tenía que matar, tenía que degollar con sus propias manos el animal, y el sacerdote tomaba los pecados de la persona y se lo transfería al animal. El animal tenía que morir. El mensaje muy claro es que el precio del pecado es la muerte. La paga del pecado es muerte. Imagínense entonces con cuánta humildad y seriedad tenían que venir los israelitas ante Dios. Para poder acercarse a Dios tenían que pagar un precio. No podían venir así nomás, como si nada. Entonces vemos aquí el altar, que es un recordatorio al pueblo de Israel. Dios es un Dios santo, y solamente podemos acercarnos a Él pagando un precio. Ahora sabemos, como dice la palabra aquí en Hebreos 10, versículos 3 al 4. Dice: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados,
porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. O sea, perpetuamente durante 1000 años se ofrecían sacrificios y holocaustos ante Dios sobre este altar que se encontraba en el atrio. Un mensaje bien claro al pueblo de Israel. Tienen que pagar el precio. Y una tras otra vez, porque pecaban, tenían que hacer expiación por los pecados. Dice aquí, la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y eso nos apunta hacia Cristo Jesús. Dice la palabra en Hebreos 9, 24 al 26. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Ahora, solamente una vez al año podía entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo después de ofrecer la sangre por el pecado suyo y por el pueblo. Pero dice aquí que esa sangre de los toros no era capaz de expiar perfectamente, de pagar el precio del pecado. Y Jesús no entró muchas veces como lo hizo el sumo sacerdote. Dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. El altar estaba ahí en el atrio para acordarle al pueblo de Dios: la paga del pecado es muerte. Pero por eso, justamente por esa razón, vino Jesucristo, diciendo que Él era el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto, el holocausto que se entregó a Dios de una vez para siempre. Qué bendición, hermanos y hermanas, que podamos entrar ahora a la santa y gloriosa presencia de Dios, confiados en la obra perfecta y terminada de Cristo Jesús. Que podemos venir con esa confianza plena ante Dios Padre, que Él nos ama, que Él no nos va a rechazar, porque Jesús se entregó como propiciación por nuestros pecados, entregando su sangre perfecta. Ahora, acordémonos también, hermanos, que muchos piensan de esta manera: Jesús murió para que yo pueda vivir y vivir como yo quiero. No, para nada. Más bien, Jesús murió para darnos un ejemplo para seguir. Es por eso que ya no tenemos que traer más sacrificios y más holocaustos a Dios. Pero Él nos pide en Romanos 12, versículos 1 al 2, que nos ofrezcamos a nosotros mismos como holocaustos, como sacrificios agradables a Él, de la misma manera que lo hizo Jesús. Es que oremos para empezar el día de hoy agradeciéndole a Dios primeramente por el holocausto perfecto de Cristo Jesús nuestro Salvador, que ofreció su sangre preciosa y su vida para hacer propiciación por nuestros pecados. Pero también pidiéndole a Dios: Dios, quiero entregar mi vida a ti como un sacrificio agradable, como lo hizo Cristo Jesús. Y la única manera que mi vida te pueda ser agradable, oh Señor, es porque Cristo me cubre con su preciosa sangre. Me entrego a ti en alabanza, adoración, en servicio a ti. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.